está siendo desarrollado por otros centros. Entonces yo les voy a desarrollar la parte que corresponde a rosácea. Principal en este segmento es la parte que corresponde a rosácea. Rosácea, como ustedes están viendo, es un proceso inflamatorio crónico y progresivo. ¿Por qué decimos acneiforme? Porque tiene semejante con el acné. La diferencia es que el acné tiene comedón y la rosácea, su lesión alimentaria, es la telangiectasia. Pueden compartir puntas, pápulas, pueden compartir pústulas, eritema, pero lo importante es la diferencia también que la rosácea compromete el área centrofacial y las mejillas principalmente, que no siempre es simétrico, sino también puede ser asimétrico. Además, tenemos que está asociado a seborrea e hiperplasia de la glándula sebácea, y que por lo tanto, cuando esta hiperplasia es del área centronasal o nariz, da lugar al crecimiento exuberante del área de la nariz y se forma la rinofima, que es el crecimiento exuberante glandular con un aumento importante del volumen nasal. Mientras el acné le da representaciones en la adolescencia, en la rosácea le da representaciones de 30 a 50 años. Las mujeres son las que se afectan en mayor número, pero los varones se afectan en mayor severidad. Una de las principales manifestaciones extracutáneas de la rosácea es el compromiso ocular. El compromiso ocular puede ir desde una conjuntivitis, iritis, episcleritis, conjuntivitis, pero la parte más importante es cuando hay un compromiso de córnea. Y la córnea da lugar a la queratistis rosácea y puede afectar el ojo de una manera importante y se pierde la visión. O sea, puede llevar a la ceguera o conllevar a la ceguera una rosácea crónica con compromiso ocular. La etiología no está claramente establecida, pero hay varias teorías o factores que incrementan esta rosácea en las personas que lo presentan. Se presenta principalmente en personas en la etapa de la menopausia, posmenopausia, porque hay una disminución de estrógenos en forma importante y hay una labilidad vasomotora, o sea, es una piel que se enciende rápidamente frente a cualquier estímulo de calor, estímulos de bebidas calientes, bebidas alcohólicas, hornillas, fuegos o cualquier luminosidad. Los bebedores de licor y bebidas calientes tienen una rosácea un poco más activa. En algunos de los pacientes encontramos un ácaro que se denomina Demodex folliculorum. Es un ácaro que puede estar en el medio ambiente, pero que ingresa a la glándula sebácea que está aumentada en su producción y da lugar a que crezca y prolifere adecuadamente en el componente glandular de la lesión. Muchos de los pacientes van a presentar una disfunción gástrica, hay pesadez para la digestión, mala digestión, gastritis crónica y encontramos Helicobacter pylori. Entonces, cuando hay Helicobacter pylori, la rosácea es más inflamatoria. Cualquier infección local, sinusitis, caries dentales o algún proceso local infeccioso va a incrementar la intensidad de la rosácea. Vamos a ver los grados de rosácea. Tenemos un primer grado que se denomina rosácea vascular. Es aquella donde nosotros vemos los vasos sanguíneos dilatados, por lo tanto hay telangiectasias, o sea, dilataciones venosas que se evidencian en la piel, van a dar lugar a la
inflamación y enrojecimiento de la piel. Es muy frecuente en mujeres, principalmente mujeres que tienen piel clara o piel blanca. La rosácea inflamatoria es aquella donde hay pápulas, pústulas en algunas ocasiones y vasos sanguíneos dilatados. Hay una etapa de pre-rosácea donde solamente la persona tiene condición de rubor cuando hay condiciones de calor o vasodilatación. Y las rinofima o las fimas ya son, como les decía, el crecimiento y la hipertrofia de la glándula sebácea en la nariz o en las mejillas, y va a dar lugar a un crecimiento exuberante de esas áreas. O sea, no solamente puede haber rinofima, sino otras fimas, otofima, garnofima si es mentón, otofima si es nariz, por rosáceas crónicas no tratadas adecuadamente. Entonces vamos a tener personas que van a tener el eritema y las pápulas. Cuando nosotros nos acercamos y vemos una rosácea, tenemos que evidenciar la telangiectasia. Entonces son pápulas y eritema. Puede ser simétrico o asimétrico, una mejilla más comprometida que la otra. Puede haber mucha situación de prurito y condición de escoriación, porque hay demodes folliculorum en estos pacientes y tienen la sensación como que camina algo en la piel, y es el ácaro demodes folliculorum. Entonces siempre vamos a ver eritema, pápulas, en algunos casos solamente eritema, pero siempre tenemos que evidenciar la telangiectasia. En el compromiso, como les decía, puede ser simétrico o asimétrico, puede comprometer ambas mejillas, puede comprometer una sola mejilla, la nariz o la frente o el mentón, o a veces el compromiso es general. Entonces no siempre es un compromiso simétrico. Entonces los varones, les he dicho que son los que se afectan más severamente, hay mucho eritema, mucha pápula. Acá respeta el borde periauricular y las lesiones son generalizadas en esos pacientes varones. Acá estamos viendo una rosácea crónica, pacientes ya un poco mayores, tienen las dilataciones venosas, que estas son importantes, y las telangiectasias son más pequeñas. En algunos casos empiezan esos crecimientos exuberantes que van a terminar en una rinofima, y es el cuadro más severo en los varones con rosáceas crónicas, bebedores de licor y que no han tenido un tratamiento adecuado. El tratamiento es quirúrgico, retirar todo el tejido exuberante de la zona nasal cuando es nariz. Esta es una rinofima muy chiquita, pero en la calle ustedes habrán visto rinofimas que parecen como si hubiera fresas en la zona nasal. Cuando tenemos dudas del diagnóstico, porque puede presentarse de repente una rosácea temprana en una persona de 25 o 27 años, entonces dudamos, ¿es una rosácea, es un acné o es otra reacción acneiforme? Entonces hacemos una biopsia y vamos a encontrar desorganización del tejido conectivo, edema y ruptura de fibras elásticas, elastosis, una reacción inflamatoria, cuerpo extraño cuando encontramos demodes folliculorum, y como les digo, podemos encontrar en la biopsia, en los cortes, al ácaro demodes folliculorum. Histológicamente siempre vamos a encontrar vasodilatación capilar. Entonces clínicamente tenemos telangiectasia y eritema, histológicamente encontramos vasodilatación capilar. Hacemos diagnóstico diferencial con algunas entidades como son lupus eritematoso sistémico, cuando hay un compromiso en alas de mariposa. Entonces, lesiones crónicas que incrementan con el sol, mujer relativamente joven, uno de los diagnósticos principales es descartar un lupus eritematoso sistémico. Hay algunas dermatosis que se dan por alguna ingesta de productos como efedrina, bromoderma o yododerma, bromo o yodo, efedrina, da lugar a estas entidades que se llaman dermatosis por bromoderma, por yodo es bromoderma, por yodo es yododerma y por bromoderma. Entonces da lugar a pápulas eritematosas, si se localizan en cara, pueden dar lugar a pensar que es una rosácea. ¿En quiénes se presentan estos cuadros? En aquellas personas que son tosedoras crónicas y que toman antitusígenos. Los antitusígenos
van a tener bromo o tienen compuestos yodados, y la efedrina está en algunos antihistamínicos para evitar la secreción nasal. ¿Sí? Aquellas personas que usan crónicamente estos productos pueden hacer estas lesiones. Sifilide y tuberculitis. El sifilide es la respuesta reactiva de hipersensibilidad a la presencia de treponema pallidum en un paciente que está enfermo de sífilis o LUES. Entonces hay lesiones papularitematosa asintomáticas que puede estar presente en aquel paciente que no sabe, a veces ni se entera que está enfermo de LUES. Y la tuberculitis igual, respuesta de hipersensibilidad a la presencia del bacilo tuberculoso en algún punto del organismo que no está haciendo enfermedad activa y que está dando lugar a una lesión papulosa o papulonecrótica. Si localiza en cara puede confundir con rosácea. Entonces la tuberculitis son reacciones de hipersensibilidad. No encontramos el bacilo en la lesión, sino que el bacilo está en algún lugar del organismo y, como les digo, aún no está haciendo enfermedad activa o destructiva del órgano enfermo, ¿no? Entonces, una búsqueda cuando encontramos una tuberculitis hay que buscar si hay órgano enfermo, si no, indirectamente podemos evidenciar velocidad de sedimentación elevada, PPD elevado, hay que hacer radiografía de tórax, estudios de examen de orina, estudios de intestino, determinar dónde pudiera estar el foco tuberculoso. Pero el tratamiento, encontremos o no el foco tuberculoso, el tratamiento es igual como si fuera un paciente enfermo. Esquema 1 del tratamiento de tuberculosis completo los 6 meses que requiere el esquema 1. Y en la sífilis se hace el tratamiento, se hace la serología, el BDRL o el BRPR, para determinar si es sífilis, y el tratamiento igualmente es para sífilis activa. ¿Qué hacemos cuando ya estamos diagnosticando una rosácea? Nuestro tratamiento, medidas higiénico-dietéticas. El jabón para una piel que está inflamada es un jabón que tiene que ser cercano al pH ácido de la piel. Entonces un pH ácido nos dan los índices que tienen, son jabones sintéticos de pH ácido. Si no hay un jabón de pH ácido, podemos utilizar los habituales, un Nivea, un Camalio, un Lux, los habituales, pero no alcalinos, no el Kaufmann, no los sulfurosos, no los carbónicos, no los antibacteriales, porque barremos la flora normal y incrementamos flora anormal. En el caso de rosácea es muy importante la dieta. Todos los elementos que me van a producir vasodilatación, por ejemplo, el ají, el rocoto, los condimentos, me aumentan la rosácea. Ya les dije que también todo lo que es calor, exposición de luz solar en verano debe usarse bloqueadores, los hornillos, los fuegos, las personas que trabajan en lugares de calor, como son las rosticerías, son las lavanderías o industrias de calor, deben estar lejos de estas condiciones. Baños sauna y baños calientes en una rosácea está contraindicado. El agua debe ser agua fría para lavar cara en una paciente con rosácea o un paciente con rosácea. En el tratamiento tópico nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Tratamiento tópico me ayuda, pero no es curativo, no es el tratamiento de primera elección. Me ayuda a bajar lesiones o a controlar algo el proceso. Utilizamos metronidazol, la concentración es 0.75, hay en gel y hay en crema. Actualmente en el comercio hay en crema, el gel todavía está, que no ha sido retirado del mercado por problemas de IGMI, pero no porque es un producto malo, sino porque no están las condiciones de los papeles o los sistemas de control, que no ha pasado por IGMI. Es un producto que tiene un buen efecto en rosácea, es el principal producto que se utiliza, actúa muy bien frente a rosáceas donde encontramos Demodex folliculorum. Podemos utilizar antibióticos tópicos cuando tenemos mucha formación de papulopústulas, son clindamicina y eritromicina, que vienen en crema o en solución tópica.
La aplicación puede ser mañana y noche, porque los antibióticos yo los puedo utilizar indistintamente en el día o en la noche, porque no tienen ningún efecto frente al luz solar, que a diferencia de los productos que se utilizan para acné, que son los retinoides, que no se pueden usar de día. Utilizamos permetrina al 5%, que es una acaricida, cuando tenemos la evidencia de desmodes de follicularum y la sensación de prurito nocturno es muy intenso. Estas cremas azufradas son conocidas en el comercio para acné y para rosácea, Claracil, Acneaid. Ahora ha entrado este producto que le denominan asepsia, que lo único que sirve es cubrir color y cubrir imperfección, pero no son tratamientos de manejo para mejora total, es para camuflaje. Protectores solares en toda aquella persona de piel clara, con rosácea, con telangiectasia, con eritema. Debe usarse bloqueadores de buena concentración, por lo menos son, la concentración que necesitamos son un factor de protección 50, porque si dicen que 100, tienen pantallas, tienen óxido de zinc y no son, verdaderamente no son 100 los bloqueadores. Los que tienen algún factor de óxido de zinc, el óxido de zinc es un producto que se utilizan los deportistas para cubrirse, los que corren tabla, la nariz se cubren de blanco, rosado, ahora le han puesto colores, pero los protectores deben tener 50. Los que tienen mucho contenido muy blancos es lo que tienen óxido de zinc. En el tratamiento es un tratamiento que va muy parejo con lo que es acné. Utilizamos las tetraciclinas y sus derivados. Las tetraciclinas actúan muy bien en tejido glandular, por eso que se utiliza en acné, se utiliza en rosácea, en hidrosalinitis supurativa o cualquier componente donde haya una inflamación glandular. Tetraciclina como tal es 1 gramo por día, o sea 500 miligramos en la mañana y en la noche hasta la mejoría clínica, y luego se quedan con 500 miligramos hasta que haya una estabilización del proceso. Rosácea es un proceso que se controla, no se cura. Entonces es un proceso que va a mejorar, va a haber etapas de mejoría y exacerbaciones, y cada exacerbación debemos reiniciar el tratamiento y en sus momentos hacer tratamientos de mantenimiento. Cuando utilizamos doxiciclina o minociclina, que son derivados de tetraciclina, son un poco mejorados, son productos más estables, son 100 miligramos. En la primera etapa, cuando es muy intensa el proceso, podemos utilizar en unas 2 semanas, mañana y noche, o sea 200 miligramos por día, y después el mantenimiento es 100 miligramos hasta la mejoría clínica. Mimeciclina es otro derivado de tetraciclina, que tiene la diferencia que tiene una cubierta gástrica y que la dosis que se utiliza son 300 miligramos por día, como les digo, hasta la mejoría clínica. Las tetraciclinas son medicamentos que llegan bien al tejido glandular, actúan muy bien, tienen algunas desventajas. Acá no puede darse una tetraciclina en una mujer con potencial de embarazo, de lactancia, y tampoco debemos dar en aquellos pacientes que tienen alguna sensibilidad a tetraciclinas. Producen gastritis, entonces si vamos a utilizar alguno de estos medicamentos, vamos a tener que valorar si hay o no gastritis para poder dar el medicamento. Podemos utilizar la citromicina, es un medicamento para gram positivos, muy buen medicamento de amplio espectro, con buen efecto y permite dar en ciclos. 500 miligramos por día por 5 días y repetir ciclos de aproximadamente cada 2 semanas, porque tenemos un efecto de depósito del medicamento 10 días aproximadamente después de haber dejado de usar el producto. Se sigue liberando, entonces aprovechamos esa condición para poder dar pulsos hasta la mejoría. Se puede utilizar metronidazol también como droga de primera elección, igualito que tetraciclina, 500 miligramos por día 2 veces al día, y después 500 miligramos como mantenimiento hasta la mejoría. Entonces es indistinto que usemos cualquier tetraciclina, acitromicina o metronidazol, todos van bien. Metronidazol da también un fenómeno de gastritis y entonces hay que darlo después de alimentos. En cambio, tetraciclinas hay que dar 1 hora, por lo menos media o 1 hora después de haber ingerido el alimento, porque se inhibe con alimentos alcalinos, con fierro,
se inhibe con zinc, se inhibe con leche, cualquier antiácidos. Entonces debemos cuidar en qué momento se da las tetromicinas, 1 hora después de un alimento. Acitromicina, metronidazol es inmediatamente después de la alimentación. Cuando suplementamos con estrógenos, cuando hay una rosácea severa, evaluación ginecológica, y si hay un hipoestrogenismo marcado y el ginecólogo manifiesta que es conveniente incrementar un estrógeno, y ya lo maneja el ginecólogo. Si hay alguna pregunta de rosácea. Entonces, este segundo cuadro de compromiso acneiforme, acné es el verdadero entidad, la verdadera entidad que tiene el componente completo, que tiene comedón, por lo cual es un acné. Y la rosácea en la segunda etapa de la vida es muy fastidioso, muy molestoso, porque puede acompañar a la persona, como les digo, toda la vida, y se va a dar en personas que tienen la habilidad vasomotora, pieles claras, que desde muy pequeñas se encienden muy rápidamente frente a emociones, calor, ira o alguna circunstancia que dé lugar a calor. Esa persona que desde pequeña tiene esa sensibilidad a cualquiera de estos tipos de circunstancias, a futuro puede ser las que hacen rosácea. Doctora, una pregunta. En el caso de rosácea, ¿el ácaro es un desencadenante nada más? No, es un contribuyente ahí por el contenido graso de la piel que está parasitando esa glándula, pero es un oportunista y aumenta la inflamación. Básicamente es como que se da la rosácea y el ácaro se asocia. El ácaro se mete. Y eso generalmente a veces tenemos blefaritis en los párpados, ingresan los ácaros a la grasa y ahí proliferan por el contenido graso. Es solamente oportunista, pero sí es el desencadenante del fenómeno inflamatorio. Doctora, los medicamentos mencionados en el tratamiento, dijo, hasta la mejoría clínica. ¿Cuándo es que yo tengo que sospechar que ese tratamiento, cuánto tengo que esperar su mejoría clínica para yo decir, no, este medicamento no le está haciendo nada contra la rosácea? Cuando yo estoy haciendo un tratamiento de estas lesiones, yo debo esperar por lo menos de 20 a 30 días para que se estabilice el proceso, empiece la mejoría. Por eso que igual en acné, yo doy tratamiento 15 días, no mejoró, el adolescente dice no sirve, no me hizo nada y lo retira. No, hay que esperar de 20 a 30 días para el inicio de la mejoría. Entonces más o menos uno va a valorar en 2 meses si rindió efecto o no, si debo cambiar o de repente está el ácaro fastidiando ahí, que hay que hacer a veces un raspado o una biopsia, ¿no? O darle el tratamiento. Metronidazol va muy bien tópicamente, que se da desde el inicio con el tratamiento sistémico. Vamos a ver otras entidades que tienen también origen glandular. En la rinofimia. Rinopima. En la rinofimia hay dilatación venosa, pero la telangiectasia es más pequeña. La telangiectasia es más pequeña, vaso sanguíneo más delgadito, más pequeñito. A veces uno tiene que verlo con alguna lupa o evidenciarlo muy de cerca. Esta dilatación que yo le he presentado es una dilatación mayor en un paciente ya más adulto con rosáceas crónicas y que no hacen tratamiento, entonces van dilatando los vasos sanguíneos. Y si usan corticoides, peor. Entonces el corticoide está contraindicado en acné y está contraindicado en rosácea, porque me aumentan la dilatación vascular y me aumentan todo lo que es eritema. Miliaria. ¿Qué es la miliaria? Es la obstrucción de las glándulas sudoríparas, o sea, del sudor, donde se ha bloqueado el conducto. Se bloquea el conducto, queda el contenido de sudor y da lugar a una pápula brillante. Se puede presentar cuando hay exceso de calor, en condiciones de exceso de calor, o cuando hay una sudoración intensa o hay un problema febril. Cuando la temperatura en verano es una temperatura moderada, no hay mucho problema, pero cuando tenemos temperaturas que llegan de 28 a 30 grados o a más, vamos a tener cuadros de miliaria muy frecuentes, generalmente en niños. Y en niños tenemos la miliaria cristalina, que es generalmente por fiebre, pero puede tener algo de eritema y hay una miliaria un poco más profunda. Son lesiones vesiculosas claras de pared delgada. Y el único tratamiento que hay es el enfriamiento de la piel. La piel enfría, hay una disminución del sudor, disminución de la glándula
sudoripa y el proceso pasó. Por eso que cuando hay problema febril y se presenta esta miliaria, lo que se hace no es poner baños de agua fría para tratar de bajar la condición de este aumento de volumen de estas glándulas. Hidrosalinitis supurativa. Esta es una inflamación supurativa de los folículos pilosos que se asocian a glándulas apocrinas, ecrinas y sebáceas. O sea, puede venir unido a acné. En el acné la glándula afectada es la sebácea. En la hidrosalinitis supurativa son las glándulas apocrinas y ecrinas que están localizadas en la zona de axila, en la zona perineal y en la zona perianal. Entonces da lugar a lesiones inflamatorias muy intensas, secretantes, que pueden fistulizar. O sea, inicia como una lesión inflamatoria nodular, se accedan y se fistulizan y empiezan a eliminar secreción purulenta. Es doloroso y es bastante fastidioso porque son procesos largos. Puede asociarse a un acné severo o a un acné conglobata. O sea, puede venir un acné muy severo con el compromiso de estas otras glándulas a nivel de axilas y generalmente región inguinal. En el tratamiento de este proceso se va a actuar con antibiótico-terapia. Es similar el tratamiento a lo que vamos a hacer en el acné. Podemos utilizar nosotros en acné tetraciclinas, doxiciclina. Generalmente la dosis es más alta, ya no es mantenimiento a 100 miligramos, sino que por lo menos hay que tener unos 30 días con 2 comprimidos de, por ejemplo, si usamos doxiciclina, 100 miligramos en la mañana, 100 miligramos en la noche, o podemos ir a tratamientos ya de una índole mayor, como es el uso de isotretinoína, que es un retinoide sistémico para disminuir el volumen glandular, que esa glándula ya no tenga una producción importante, y son tratamientos que se requieren. Retinoide sistémico. Retinoide sistémico es un medicamento que hay que usarlo con mucha cautela, produce mucha cerosis o sequedad de la piel, pero en acné severo, nódulo quístico, acné conglobata, hidrosalinitis supurativa, se tiene que usar con el manejo adecuado. En varones no hay mayor problema, en damas debe usarse con mucha cautela y con un anticonceptivo asociado porque es teratogénico. Entonces podemos utilizar corticoides en la primera etapa cuando el fenómeno inflamatorio es muy intenso, o sea, solamente se usa corticoide sistémico en procesos muy severos con mucho fenómeno inflamatorio. Unos 5 o 7 días un tratamiento con prednisona para la primera etapa, bajar fenómeno inflamatorio, y luego viene lo que es el tratamiento antibiótico o los retinoides sistémicos. Cuando ya uso un retinoide, solamente uso el retinoide, ya no uso otros productos adicionales, ningún antibiótico unido a retinoide, solamente el retinoide como droga única para hacer el manejo de este paciente, que generalmente están dejando huellas importantes y cicatrices que son inestéticas para el paciente, ¿no? Entonces generalmente para cuidar la estética del paciente podemos empezar un retinoide cuando el acné o el hidrosalinitis me está dejando cicatrices importantes. Doctora, ¿el corticoide solo se usa cuando la lesión es una etapa inicial? La primera etapa, donde el proceso es muy inflamatorio, se puede utilizar unos 30-40 miligramos de prednisona, unos 5 o 7 días, se va retirando, debo retirar en 2 días más, y luego me quedo con el tratamiento de fondo, con el retinoide o lisotretinoína. El acné conglobata es un acné nódulo quístico severo que da lugar a la fistulización y cicatrices importantes. Aquel paciente que ustedes ven en la calle que tiene cicatrices muy intensas es que ha tenido un acné o muy severo o un acné conglobata, que no solamente afecta cara, tórax, afecta glúteos, a veces brazos. Entonces algunos varones son muy comprometidos con un acné más allá de un acné severo. Y deja cicatrices, si lo toquen o no lo toquen, porque se ha desorganizado toda la glándula, se ha roto la membrana basal de la piel y viene la cicatriz. A veces la cicatriz es atrófica, la mayoría de casos, pero a veces es hipertrófica. Entonces tengo los acné ya que lo llamas o con cicatrices hipertróficas. Entonces yo voy a tener lesiones acá donde va a haber fístulas, cicatrices, secreción, retracciones, fistulización. Ahí tenemos
secreciones purulentas es una área que afecta generalmente, la gran mayoría de pacientes son los varones cuando se afectan de este cuadro. Hay afección de damas, pero los varones predomina. Este es otro proceso que se llama perifoliculitis capitis abscedens effusiformis. También es una entidad que viene unido a un acné inflamatorio un poco severo que afecta el cuero cabelludo, las zonas pilosas del cuero cabelludo, ¿no? Entonces voy a tener lesiones dolorosas, secretantes, pustulosas, y donde se forma una lesión se pierde el pelo y puede haber después, cuando mejora, áreas de alopecia por pérdida del pelo. Entonces un trastorno circulativo crónico se asocia a los acné más severos, como les decía, acné severo, acné comprobado y hidrosadenitis circulativo. ¿Y de qué depende que un paciente que tiene este proceso, que tiene un proceso de este tipo? A la respuesta inmunológica del paciente. Un paciente con acné puede responder inmunológicamente de una manera adecuada, pasa su acné y no hubo mayor problema. Una foliculitis, una hidrosadenitis también puede pasar y remitir, pero depende de la inmunidad del paciente, la respuesta inmunológica a la inflamación. Entonces, cuando hay un fenómeno inflamatorio muy intenso, va a responder mal el paciente y da lugar a lesiones de este tipo que son secretantes, dolorosas, crónicas. Entonces, son nódulos dolorosos que se agrupan, se juntan, secretan y dejan alopecia, cicatrices. Tratamiento isotretinoína. Entonces, son entidades que requieren un manejo especial con isotretinoína, que es un retinoide sistémico con dosis acumulativa y manejo adecuado y responsable por parte del médico y paciente. Lo mismo es un trastorno supurativo, se asocia a neconglobata, lo mismo, ¿no? Se ha repetido el reglamento. Otra entidad que hacemos diagnóstico diferencial son con la dermatitis perioral, pero la dermatitis perioral ya no es propiamente una entidad glandular como las otras, sino que es un trastorno inflamatorio que se distribuye en la zona perioral y que tiene alguna semejanza con acné por las pústulas que presenta, pero aquí hay pápulas vesicopustulosas secretantes húmedas que se infectan fácilmente y que se hace un tratamiento con antibióticos. Generalmente van a dar lugar compromiso peribucal, pero también puede ser perinasal o un compromiso también periauricular. Pliegues labiales y nasales y también puede haber compromiso alrededor de los ojos. Cuando nosotros decimos dermatitis perioral, no solamente orales nos vamos a la boca, sino a los orificios que hay en la zona de cara. Entonces da lugar a lesiones que pueden ser muy crónicas, pápulo-vesicocostras secretantes y se unen formando a veces placas confluyentes. Hay sensación de prurito, hay descamación y puede haber sensación de ardor por fenómeno inflamatorio. Se presenta en adultos jóvenes, principalmente en niños entre 13 y 14 años y adultos jóvenes y en mujeres. Acá también la etiopatogenia no está muy claramente establecida. Tenemos que el uso de corticoides pueden ayudar a que este cuadro se presente, sea el uso indiscriminado de corticoides. Por alguna circunstancia o porque hay una pequeña lesión, empieza a usarse corticoides, viene el fenómeno de esta dermatitis perioral. Y si no es causa, a veces es simplemente agravante. Algunos casos pueden comenzar como dermatitis. En los niños atópicos pueden empezar como dermatitis o dermatitis seborreica en algunos pacientes. Entonces, hay pacientes, como les digo, que tratan estas lesiones con corticoides. Yo vengo y después hago un proceso crónico, largo, fastidioso, se infecta, secreta y hay que estar controlando en forma prolongada porque no remite tan fácilmente y hay que usar los antibióticos adecuados. Entonces, el cuadro es bastante típico, la localización nos da una orientación. Como les decía, son pápulopústulas y eritema. No hay comedones, recuerden, comedones de acné, telangiectasias de rosácea
y acá son papulopústulas en zonas periorales. Diagnóstico diferencial por el enrojecimiento del eritema con rosácea, pero la distribución es diferente, ¿no? Acá en las zonas perioral la rosácea puede ser de mejillas, nariz, mentón, barbilla. Con las dermatitis alérgicas de contacto, sustancias que están llegando a la piel, a veces son cosméticos o a veces son algunas cremas o lociones o algo que uno aplica a la piel que puede dar dermatitis de contacto. En los niños atópicos es muy frecuente tener este compromiso. Puede haber otras causas ya mayores que pueden ser como sarcoidosis, que ya es una entidad especial en adultos mayores, que son por la cronicidad, nos puede llevar a pensar que pueden ser estos cuadros de sarcoidosis. Las medidas higiénico-dietéticas siempre son importantes: el lavado de cara, un jabón de tipo suave o un Sindet de pH ácido sintético. Los antibióticos tópicos, hemos dicho que son muy pocos los que se usa: eritromicina, clindamicina, puede utilizar pirocina y en algún caso ácido fucílico. Pero ácido fucílico hay que tener cuidado en los alérgicos a sulfa, porque entre sus componentes tiene un componente sulfamidado. Y el antibiótico sistémico, vamos desde tetraciclinas, eritromicina, acitromicina. Eritromicina se ha dejado de usar ya porque primero que es irritante gástrico y segundo que ya ha hecho resistencia a los gérmenes. Entonces van las tetraciclinas o acitromicinas en el tratamiento. ¿Alguna pregunta?